los ecuatorianos que escuchan su opinión. Abogado, antes de llegar a una serie de preguntas que tenemos, el economista Calderón y yo, ¿qué opinión le merece a usted esta pugna que existe en el máximo tribunal electoral, Consejo Nacional Electoral, Tribunal, el Tribunal Contencioso Electoral, me parece? Déjeme ponérselo de la siguiente manera: todo ciudadano tiene derecho a ser candidato a cualquier cosa, mientras cumpla con la Constitución, con las leyes, mientras lo haga siguiendo los procedimientos y mientras lo haga a tiempo. Este es un punto. Punto número 2. En mi opinión, es totalmente inconstitucional la pretensión de la lista 11. Hay una resolución nacional y una resolución internacional, ambas de funcionarios inferiores que no están a firme, es decir, no son obligatorias. Esto tiene que ser resuelto por los organismos superiores y dentro de la Constitución y de la ley, de manera que lo ocurrido de ninguna manera impide que el Consejo Nacional Electoral siga adelante con el procedimiento de elecciones entre los candidatos que contan en la papeleta impresa el día 7 de febrero. Número 3. En el evento, para mí no consentido, mi opinión personal simplemente, de que esto siguiera adelante, significaría que para un partido se le da una especie de ley especial que no cabe porque la ley es de alcance general, igual para todos, de que inicie recién el día que se resuelva el procedimiento de democracia interna, es decir, la selección de candidatos, que tiene un plazo. Luego hay un plazo para aceptar candidaturas. Luego hay un plazo para inscribir candidaturas, que es el que señala la ley. Después hay un plazo para impugnar candidaturas. Después, sea el que gane o el que pierda la impugnación, hay un plazo para apelar de esas impugnaciones. Aquí estamos hablando de 2 meses más fácilmente. Entonces ya estaríamos hablando del 7, 8 de marzo, y esto siendo conservador en el plazo. Eso haría imposible que se dé una segunda vuelta con posición de presidente el día 24 de mayo, como manda la Constitución. Es decir, sería inconstitucional, sería una prolongación del gobierno de Lenín Moreno. Y esto es producto de personas que quieren simplemente que el proceso electoral no se dé como está previsto. Eso es todo. Pero por el momento, si usted me pregunta jurídicamente, por el momento no pasa nada. No hay absolutamente nada afirme, ni de opiniones internacionales, ni de resoluciones u opiniones individuales de las entidades nacionales, porque tienen todos un ente superior que es el que al final decide, y tratándose de la ecuatoriana tiene que decidir dentro de la Constitución, porque si no existe un artículo que es el 424 en la Constitución, usted puede revisarlo, que garantiza la vigencia de la norma suprema de la República, que es la Constitución. La Constitución está sobre el presidente de la República, sobre la Asamblea Nacional, sobre la Corte Nacional de Justicia y sobre el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y qué dice ese artículo? Dice que cuando el poder público, es decir, cualquiera de esas entidades, resuelve algo contra lo escrito en la Constitución, esa disposición carece de eficacia jurídica, es decir, no solo que no tiene valor, sino que es de inobservancia obligatoria. ¿Por qué? Porque de esa manera es como la Constitución se protege de que ninguna de las funciones del Estado que están bajo ella la agreda. Eso es todo lo que le puedo decir.
Ahora, se está corriendo un rumor de querer aplazar el 7 de febrero las elecciones por dos situaciones. 25 para las 8. La primera, el problema del COVID. Y el segundo, este problema que usted acaba de explicar. Ninguna de las dos cosas puede suspender la elección. Ninguna de las dos cosas puede suspender la elección. Y de hecho, mire usted, como por el asunto COVID, las elecciones no se han suspendido en ningún país del mundo. Es así. Ahora, señor alcalde, el abogado Jaime Nebosadi, candidato candidato a nada. Él es el director del Partido Social Cristiano. Ni eso. Perdón. Ni eso. Ni eso ahora, tiene razón. Ayer estuvieron en la provincia de Manabí, usted acompañando al señor Guillermo Lazo a la coalición Creo Social Cristiano. ¿Qué nos puede informar sobre esa caravana de ayer? Le puedo ver, no fue una caravana porque fueron 3 caravanas. El Carmen, Flavio Alfaro y Chone, que son las banderas representativas, cuantitativamente hablando, cantones más grandes en el sector norte de Manabí. Para mí fue un éxito rotundo y ya lo verá usted. Yo no soy un hombre que miento, pero ya lo verá usted en algo que no miente nunca tampoco, eso da evidencia, ¿no? Los videos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en lo formal. En lo de fondo es llevar a Manabí la misma propuesta que tenemos para el Ecuador entero. Se la puedo resumir brevemente. Primero, volver a mirar al agro ecuatoriano, de donde nunca debieron los gobiernos sacar la mirada, porque miraron al petróleo. Y yo pregunto, ¿qué gota de petróleo ha llegado por acá? En Manabí lo que ha llegado es un relleno gigantesco, abandonado, de cientos de millones de dólares, en lo que debió ser una refinería, que es la refinería del Aromo, que no existe. El agro es de lo que ha vivido el Ecuador toda la vida, antes del petróleo, cuando teníamos una moneda nacional que después le hicieron papillas, que era fuerte. Entonces, ¿qué hacer con la agricultura pequeña, con la ganadería pequeña, con el pescador artesanal, que es el pescador pequeño? Número uno, crédito, $1.000 millones al 1% a 30 años plazo. ¿De dónde salen esos dineros? Del Banco Mundial. ¿Cuánto cuestan esos dineros? 2% al año al Estado, porque para eso sí hay plata barata en un Estado respetable. Hay un subsidio del 1%, sí. ¿Cuánto vale ese subsidio? $10 millones. ¿Qué son $10 millones de subsidio en un presupuesto de $30.000 millones? Estados Unidos de Norteamérica subsidia la economía en materia agrícola y ganadera en $1.000 millones al día. La Unión Europea en 65.000 millones de euros. Primer punto. Punto número 2. Exoneración de todos los impuestos a la producción, menos el de la renta. Si ganan, tienen que pagar impuestos a la renta. ¿Por qué digo esto? Porque el productor peruano, el productor colombiano, ganadero, agricultor, pesquero, etcétera, no tiene pues las cargas tributarias que tienen los ecuatorianos. Y por eso venden caro, no, venden barato y ganan. Y el ecuatoriano vende caro y pierde. Entonces hay que bajarle la carga tributaria. No puede ser que usted compre un rompló, un pequeño tractor, que el importador pague el 5%, por poner un solo ejemplo y pequeño, de impuestos a salida de capitales, que se lo pone al costo del aparato y se lo vende luego a un agricultor mediano, pequeño, hasta los implementos de arado pasa lo mismo. ¿Acaso que está sacando usted la plata del país? Usted está comprando un elemento de labranza, de producción. Y por otro lado, semilla gratuita, que vale, el Estado puede asumir eso sin ningún problema, de alto rendimiento. Usted vea el arroz peruano, produce el doble de semillas que el arroz ecuatoriano. Es decir, con el mismo esfuerzo, el agricultor peruano gana el doble. El ganadero pequeño tiene aquí un toro generalmente viejo, con poco
poder reproductivo que se cruza con la hija y con la nieta. ¿Qué tipo de esperpento de ganado puede salir de eso? Cuando puede inseminar artificialmente con semen de toros americanos de gran valor, cuya pajuela, o sea, el material genético, vale $40. Usted insemina 1 millón de vacas, se puede imaginar la cantidad de leche y de carne que se produciría para bien de los ecuatorianos, volviendo la mirada del trabajo y la rentabilidad al campo ecuatoriano, con gastar $40 millones al año. 40 millones de un presupuesto de 30 mil millones de dólares. ¿Qué quieren los pescadores artesanales, manavitas y de toda la costa ecuatoriana? Esto que estoy hablando no es solo para Manabí, esto es para todas las provincias de la Amazonía, de la sierra, de la costa, pero en este caso es las provincias costeras. ¿Qué quiere? Un buque laboratorio que le permita indicar dónde está la mancha de pescado técnicamente, que le diga a sus familiares que están en la tierra desesperadas cuál es la longitud, la latitud, es decir, la ubicación de sus familiares, que se van con la bendición de la familia, que se los trae el mar, nadie sabe, que se los asaltan, los matan los piratas, tampoco se sabe. Eso en cuanto a mirar al agro ecuatoriano. Punto número 2. La autonomía es el poder local, el respeto al poder local, que pasa por no disponer, como se ha hecho ahora, criminalmente, porque eso es quitarle obras y servicios a las 221 ciudades ubicadas en el campo, en la ruralidad y en la parte urbana del Ecuador. Acabar con que se les lleven el IVA, acabar con que les recorten los presupuestos, acabar con que no les entreguen las rentas. Y eso se hace cumpliendo con la Constitución, porque la Constitución manda que esas rentas son de esos organismos. Un Estado quebrado no puede decir yo soy el recolector, pero como yo estoy quebrado no te entrego lo tuyo. No, el Estado tiene que manejar su propia quiebra y salir de la quiebra sin quebrar a los demás. Es un ejemplo sencillo. ¿Qué hacen con los enfermos? Los ponen en cuarentena. ¿Para qué? Para que no contagien a los demás. ¿Qué debe hacer un Estado enfermo? Ver cómo sale de su enfermedad sin enfermar al resto, porque va a acabar matando a todo el mundo y eso se llama pobreza colectiva. Número 3, la oferta tecnológica. Hemos dicho 40.000 puntos de internet gratuita en el país, en todas las ciudades del país. Hemos dicho, atado a ese sistema serían los 600.000 hogares más pobres, 600.000, 2.400.000 personas, con un sistema telemático de atención, diagnóstico a la salud en materia de asuntos cardíacos, obesidad, diabetes y COVID en cuanto a su detectación temprana. Se recibe también un tensiómetro, se recibe un aparato para medir el oxígeno gratuitamente y una aplicación telefónica que se baja y se utiliza gratuitamente el teléfono celular y se conecta con el centro de operaciones 24 horas al día, donde los médicos con esa información diagnostican por esa vía cualquier hora del día o de la noche. Luego 400.000 computadoras nuevas, gratuitas, para 1.600.000 personas, con programas gratuitos y conexión gratuita de internet para dar teletrabajo, teleemprendimiento, idiomas y teleentretenimiento, porque también el pueblo tiene derecho gratis a ver el fútbol, a ver películas nuevas, a hacer los juegos que hoy día con la pandemia han tomado, no son juegos de azar ni de dinero, juegos que incluso ejercitan la capacidad cerebral. Todo eso, ¿cuánto vale? Vale $150 millones. ¿Sabe cuántos son 150 millones de dólares? La 200ava parte del presupuesto nacional. Y por último, Lazo ha sido claro, porque Lazo ha aceptado todas estas propuestas, que son propuestas de las 6 y aliados. Y por eso yo, muy respetuosamente, pero con claridad, pido el voto para las 6 y aliados, como lo pido por Guillermo Lazo, por estos motivos. Ha dicho, hay hambre en el país, y lo hay. Entonces, hasta que termine la situación de la pandemia, que con la vacuna que ya viene y todo asumimos que será hasta el 2021, hasta este año, 300.000 almuerzos familiares diarios. ¿Cómo se entregan? Se hace el kit de los productos, se le entrega a las
personas un código de barras, un documento a las más pobres y lo pueden retirar de los supermercados y de las tiendas escogidas para eso. ¿Eso cuánto vale? Por una sola vez, 300 millones de dólares, el 1% del presupuesto. Saque usted la suma de todos estos valores, no llega usted al 2% del presupuesto. Yo le pregunto a los ecuatorianos, ustedes, y especialmente los jóvenes y los pobres y los campesinos y los agricultores, ganaderos y los pescadores, no tienen derecho a que $2, el 2%, 2 de cada $100 de su propia plata, que es la plata que recauda el Estado, $2 de cada 100, les regresen a ustedes en estas obras concretas, en estos servicios concretos. Bueno, el que no pueda hacer eso, perdónenme, no merece ser ni conserje de la función pública, menos presidente de la República. ¿Y qué estamos oyendo? Aquí Sacar adelante el país exportando agua. Ahora dicen que hay lluvia virtual. Se deben haber confundido el país con una lavandería en seco, porque yo sepa, el agua sirve para lavar también y se lava con agua física. Usted ha tenido sexo virtual, usted ha tenido alimentación virtual, conoce la comida virtual, la comida electrónica, conoce la medicina electrónica, pero tampoco hay dinero electrónico. Es una mentira que nos lleva directamente a la desdolarización, directamente a Venezuela, donde la gente gana $16 al mes de salario, donde se busca comida en la basura, donde no hay medicina, donde gran parte de la población está rodando por el mundo. Ve aquí en las esquinas la gente con sus hijitos, pobrecitos, parados en las esquinas, viendo cómo sobreviven. Y encima nos ofrecen no exportar petróleo, no, exportemos agua en barriles, no saquemos minerales, oro de la tierra, saquemos oro de los celulares, por Dios santo. Entonces nos quedamos sin celulares. Encima sacar el oro de celulares cuesta, y cuesta más que el oro que sale de los celulares. Creo que el pueblo ecuatoriano, perdónenme, el pueblo merece el respeto a su inteligencia, pues, a la comprensión de sus necesidades. Es como yo veo las cosas. Eso es lo que hemos dicho en Manaví, vamos a decir en todas partes. No estamos insultando a nadie, no estamos calificando a ningún candidato, los respetamos a todos. Los que no respetamos ni podemos concordar son con ideas de esa naturaleza, pues, que se contrastan con ideas positivas, con gente que tiene experiencia, con gente que sabe lo que hace, con gente que ha cambiado ciudades, con gente que no miente, con gente asambleísta que han defendido en la asamblea el que no le pongan más impuestos al pueblo, el que se le devuelvan las utilidades a los trabajadores que se las llevaron del Banco Central, el que no le roben a los municipios, a los asegurados que se le llevan el 20% de su salario todos los meses para convertirlo en un impuesto al salario sin darnos salud, ni créditos hipotecarios, ni pensiones jubilares dignas. Perdóneme, me extendí un poquito porque usted me hizo una pregunta que han hecho y que han dicho en Manaví. Eso le decimos a Manaví y le decimos al resto de provincias del Ecuador. Pero en la práctica, señor alcalde, abogado Nebot, 12 minutos para las 8 de la mañana con el abogado Jaime Nebot Sadia. En la práctica, el pueblo no entiende esas cosas, sino que se enamora de alguien, le cae bien a alguien, etcétera, etcétera, y hacia allá dirigen el voto, aunque hablen barbaridades y medias, sean unos vulgares maduros. ¿Qué hacer? Perdóneme, mientras un pueblo... A ver, los romanos tenían un dicho, decían pan y circo, que es un poco lo que usted ha dicho. A la gente le gusta el circo, pero no olviden a los romanos, pan primero. Cuando usted iba al circo romano con el estómago lleno, se divertía y se reía hasta cuando los animales salvajes se comían a los pobres cristianos y cuando los gladiadores se mataban entre sí. Cuando usted va con hambre y con ira, usted no se ríe, es capaz hasta de comerse al payaso. Y esa es la situación del Ecuador ahora. No menosprecien la inteligencia del pueblo ecuatoriano, ese es un grave error. Yo le pregunto, ¿cuántos votos tienen ahora los cómicos, los payasos, los mentirosos? No, señor, no. No hay que menospreciar la calidad del pueblo ecuatoriano ni su inteligencia. La gente tiene grandes necesidades, no se vende, no se compra. No es solo que no hay empleo y que le han rebajado la plata a la gente, a lo que nos opusimos tremendamente. No solamente que le han bajado los sueldos, no solamente que no hay empleo, no solamente que el Seguro Social ha perdido 350.000 afiliados porque hay 350.000 desempleados nuevos. No, es que el taxista
taller de costura, la familia que tiene un bazar, el agricultor, el ganadero pequeño, el señor que tiene una vulcanizadora, no son empleados. El señor que tiene un restaurante, ¿sabe qué? No le venden a nadie nada porque no hay quien compre, no hay quien pague. La economía está parada. Esto se va al diablo si no hay crecimiento económico y si no se sabe qué es lo que hacer. Este no es momento para risas, ni para canciones, ni para hablar, perdonen la procacidad, ni para hablar tanta pendejada que se oye a menudo. Pero el pueblo no es pendejo, señor. No vayan por allí. 10 minutos para las 8 de la mañana, 10 para las 8. Bueno, Dios quiera que tenga voz de ángel, porque lo que vemos son cosas diferentes, mi querido abogado. Economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas. Gracias, licenciado. Primero, saludos cordiales al abogado Jaime Nebot Sadi. A propósito de lo que usted mencionaba, abogado Nebot, de no subestimar la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Muchos dirían, ahora en campaña se ofrecen todos estos tipos de financiamiento. ¿Por qué Guillermo Lasso, cuando fue asesor de tantos presidentes de la República, no buscó implementar esto que ahora se escucha sensato y lógico, abogado Nebot? Bueno, Guillermo Lasso, con quien usted sabe que yo he tenido y tengo diferencias, y hay que decir la verdad. Primero, fue uno de los pocos banqueros que en plena crisis no estafó a sus clientes ni quebró. Segundo, fue ministro de Finanzas de un solo gobierno, un mes fue ministro de Finanzas. Segundo, yo no soy, perdóname ponerme como ejemplo, yo no soy el mismo Jaime Nebot que era cuando era gobernador en el año 84. No me refiero básicamente ni aptitud, ni capacidad, ni forma de trabajar, no. No soy el mismo Nebot que fue candidato a diputado, ni candidato a presidente, ni siquiera soy el mismo Nebot que llegó a la alcaldía el año 2000. El trato con la gente pobre a lo largo de los años lo sensibiliza a uno, le enseña a entender lo que muchos ricos no entienden y lo que los presidentes generalmente no entienden porque van a eso que Hasan Bucarán llamó la nube rosada. Y uno se sensibiliza y empieza a entender y empieza a trabajar para la gente pobre. A Lasso usted no le puede discutir su capacidad administrativa, eso no le puede discutir. Le podría discutir su sensibilidad, pero es que el Lasso de hoy no es el Lasso del año 13, ni es el año del Lasso 98, ni es el Lasso del año 2017. Y además, ¿qué está ofreciendo? Cosas que valen $2 de cada 100 que recibe el Estado. Y dígame, ¿de quién son los $100 que llegan al Estado, carajo? ¿De quién son? ¿Del presidente? ¿De los ministros? ¿De los asambleístas? No, señor. Son del pueblo. 2 de cada $100 no se le puede devolver al pueblo ecuatoriano. Bueno, si el pueblo quiere escoger irse a Venezuela, es respetable, es su derecho, pero entonces llegará a Venezuela. Y si el pueblo quiere escoger el Ecuador que merecemos, que es un Ecuador pujante de trabajo, de empleo, donde los jóvenes tengan campo para la innovación, para el emprendimiento, donde tengan futuro, donde los campesinos reverdezcan el agro, donde la gente tenga empleo, donde venga la inversión extranjera. Vea usted Guayaquil, ¿por qué Guayaquil no se ha parado con la pandemia? Porque el coronavirus no afecta al cerebro, el coronavirus no afecta a las ganas de trabajar, a administrar bien. ¿Acaso que aquí no hemos hecho con $800 millones al año todo lo que se ha hecho en Guayaquil? ¿Y por qué el gobierno con $30.000 millones no puede hacer algo similar? Verdad, abogado. Una gran verdad. Es una gran verdad y por eso nosotros estábamos puntualizando en la inquietud de una propuesta que es lógica desde todo punto de vista. Esto del financiamiento con el subsidio, que genera también otras inquietudes. No todos los subsidios per se son malos. Hay subsidios que son obviamente muy buenos y hay otros subsidios a los que se les tiene que tratar de dar otro tratamiento. Y usted lo puntualiza. Lo de la agricultura, abaratamiento de costos porque la gente come todos los días. Y el subsidio, por ejemplo, a los combustibles, abogado Nebot, ahí hay una diferencia. No, hay una diferencia. El subsidio a los combustibles para el contrabandista y para el rico debe suprimirse, pero no debe suprimirse para el que se transporta, pues en el transporte público, porque
Usted no le puede pedir a un hombre que no tiene trabajo o que gana $400 mensuales y tiene que mantener a su familia, que gaste el 20 o el 30% de sus ingresos si es que tienen transportarse. Usted, para el agricultor pequeño, tiene que mantener el precio del diésel, y al ganadero también. No al rico, no al contrabandista que se lleve el gas al Perú y el combustible a otras partes. Usted tiene que mantener el precio de la bombona de gas. ¿Cuánto es el significado de la bombona de gas de los pobres frente al contrabando que se llevan en tanqueros del gas, que tiene que tener un precio real? Mire, sí, señores, yo les pregunto, ¿yo entregué en Guayaquil libros gratuitos o no? ¿Entregué computadoras gratuitas o no? ¿Hice vivienda barata por debajo del precio del mercado o no? ¿Subió los impuestos prediales, o no? abogado, para hacer eso? Lo bajé. Y dígame, el municipio de Guayaquil no tiene la mayor recaudación y el mejor presupuesto. ¿Por qué? Porque tenemos 15% de empleados, pues, y 85% de un dinero que se cobra con el 97% de eficacia, porque somos aliados y respetados en el mundo, porque la empresa pública internacional viene a invertir al país, como hizo definitivamente en el aeropuerto, como hizo en el dragado, como hizo en la aerovía, porque la banca internacional, mientras al Estado no le presta nada o le presta pocos meses al 11 y 12%, a nosotros nos prestó a 37 años plazo con 17 de gracia, al 1,5% sobre el LIBOR, pues, en el mismo país, en el mismo momento de la crisis, con los mismos ineptos que manejaban el Ecuador. Así que no me diga que no es posible, creo que es posible. Totalmente de acuerdo. Es posible, mi querido abogado. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana, 4 para las 8. Pasando de otro tema, abogado, y para finalizar, 3 ya para las 8. Aquí hay un oyente que nos escribe y nos dice: pregúntele al abogado, por favor, Nebot, que es de la Junta Cívica de Guayaquil, ¿por qué no le reactivan y él la preside? Una pregunta de un oyente, abogado. No sé, la Junta Cívica de Guayaquil la preside Miguel Palacio Frugoni. La Junta Cívica de Guayaquil es tan pobre que el municipio la ayudaba, y digo la ayudaba porque no sé si ahora sea así, hasta para pagar el arriendo de la pequeña oficinita donde labora. Pero el civismo de la Junta Cívica no se ha agotado. El civismo de la Junta Cívica no se ha agotado. Okay. Esa es la pregunta que teníamos dentro del oyente que nos hizo llegar para hacerle conocer a usted. 3 minutos para las 8. Brevemente, abogado. La verdad que la contestación va a ser larga, pero quisiéramos un poquito rápido por el tiempo. Hay voces que han aparecido por ahí precisamente en campaña, atacando al aerovía, que por qué ese monstruo de obra en la ciudad de Guayaquil que no es necesaria, supuestamente, tantas cosas más que dicen. Pregúntele por qué el 80% de los guayaquileños está de acuerdo con la aerovía. Nada más. Hay un 20% que no está de acuerdo. Bueno, 80 es más que 20. Esa es la democracia, punto. ¿Quiere una respuesta más corta? No tengo. Si quiero una larga, me entrevista el próximo viernes y le explico al detalle las bondades de la aerovía. Transporte rápido, seguro, ecológico, barato, que ahorra calidad de vida, que ahorra cantidad de tiempo, y que hay una inversión extranjera que es la que la paga, salvo en la construcción de la ruta aérea, que es como la calle de la calle de la tierra, de donde cobran los buceros, ¿no es cierto? La pavimentación de las calles, porque si no, el pasaje valdría $5 en vez de valer 30 centavos. Entonces, usted no le cobra la aerovía, la ruta aérea, pero sí le cobra. Ellos han invertido en los buses aéreos, que son las cabinas, y van a manejar la operación 100% a su riesgo, con tarifa fija que solo varía cada 2 años en función de la inflación, que está en 1% en estos momentos. Y eso es todo, rapidito. Mire, para despedir un mensaje claro: voten bien, ahí está la salida, hagan valer su poder ciudadano. Ustedes son los dueños de la democracia. Yo lo decía con orgullo cuando era alcalde. Yo era empleado del pueblo de Guayaquil. Empleado de ustedes. El presidente tiene que ser su empleado. Los asambleístas tienen que ser sus empleados. Tienen que servir. Tienen que hacer cosas para que ustedes salgan adelante. Porque si no, se van a Venezuela derechito. Y las ofertas para ir a Venezuela están en el mercado. Las están diciendo. No están engañando a la gente. Le están diciendo que sean en Ecuador lo que se hacía en Venezuela, lo que
que se hace en Venezuela. Por eso yo muy respetuosamente, les digo mi criterio. Voten todos 6 señores y voten Lazo presidente. Dios quiera que no se equivoquen, porque los que van a sufrir si se equivocan son ustedes. Y los que van a tener éxito si aciertan son ustedes. Dios bendiga al pueblo de Ecuador y que sea así. Muchas gracias, abogado. A ver si conversamos en el futuro sobre lo de Aerovía y tantas cosas más que se nos quedó será como siempre un gusto a través de Sucre dialogar con la gente del país. Muchas gracias, abogado. El abogado Jaime Nebot Sadi, exalcalde de Guayaquil, y ahora realmente en la coalición con el abogado, con el señor Guillermo Lasso a la presidencia de la República, apoyando al abogado Jaime Nebot dicha candidatura. La hora económica.